Miren, este ejercicio, este problema, yo donde lo ven todo inofensivo, este, está en un libro que se llama Contraejemplos en Análisis. Yo no sé si hay más, pero esta función particularmente es la que contradice que las parciales mixtas evaluadas en AB son distintas. Y lo pudimos observar porque nosotros hicimos un cálculo exhaustivo y llegamos a que por un lado daba -1 y por otro lado daba 1. Entonces, no siempre son iguales. La cuestión es que hay que indagar por qué razón. Para eso, en el ejercicio piden que se calculen las derivadas parciales. Entonces, aquí calculé la derivada parcial respecto a X. Aquí calculé la derivada parcial respecto a Y. Calculé la de segundo orden respecto a X. Calculé la de segundo orden respecto a Y. Perdón, la mixta, la XY. Luego calculé la de YY, la YX. Obviamente, la XY y la YX son iguales, pero evaluadas en el punto son distintas. ¿Por qué razón? Ajá. El teorema. El teorema, tal y como sale en el libro de Thomas, decía que la derivada de primer orden respecto a X, de primer orden respecto a Y, de segundo orden mixta en XY y en YX, deben ser continuas. O sea que la función f debe ser C2. ¿Qué era C2? Acuérdense, lo que habíamos visto ayer. Aquí dice una función de variable escalar de clase C2 para nosotros, porque queremos verla de segundo orden. Debe ser con segunda derivada continua. Si queremos que esta igualdad se cumpla. Entonces, pero en Thomas sale exclusivamente para un punto. Entonces, si la función no es continua, no tiene segunda derivada continua, entonces la igualdad no se cumple. Y aquí está el ejemplo. Entonces, ¿por qué razón no es continua? Analicemos las derivadas. Miren, por este denominador me tiro a hacerlo por polares. ¿Por qué? En este denominador tenemos r a la 4, ¿verdad? Porque esto es r cuadrado. En el numerador tenemos r a la 5, r a la 5, r a la 5. Entonces, r a la 5 entre r a la 4 me va a quedar r multiplicando a una combinación de senos y cosenos, que nosotros lo podemos acotar. Nosotros podemos acotar esa función con potencias de trigonométricas. Podemos encontrar esa cota, siempre va a existir. O son puros senos y cosenos con potencias. Entonces, sí podemos encontrar la cota. Entonces, esta función sí la vamos a poder acotar y al ser acotada, sí va a tender a cero. Pues, si es continua. Ahora, lo mismo le va a pasar a esta. O sea que si es uno. O sea, si es una función con primera derivada parcial continua. Haciendo el mismo análisis de límite, nos damos cuenta que sí, en efecto, el límite está aquí, también va a existir. Vamos a tener un comportamiento similar. Vamos a tener r a la 5 entre r a la 4 y listo. ¿Cuál es el problema con las de segundo orden? Si me voy de nuevo a polares, voy a tener r a la 6 aquí, r a la 6 aquí y abajo tengo r cuadrado al cubo, r a la 6. O sea que esta cosa en términos de coordenadas polares va a depender de teta. Lo que me dice que en 0, 0 el límite no existe. En este caso no existe el límite en 0, 0. Para este otro caso tampoco va a existir. Miren, r a la 6, r a la 6, r a la 6, r a la 6, r a la 6. Va a depender de teta, no va a existir. La misma historia y esta que es la misma función. Por eso les concluyo por acá. En resumen, tengo todas las derivadas, pero observamos que esta sí es C1, pero no es C2, porque los límites en 0, 0 para estas no existen. Por esa razón es que al no existir esto, no pertenece a C2 y por eso no se cumple esta igualdad. Pero sí, ese es un contraejemplo, así como cuando ustedes le preguntan si siempre es cierto. Bueno, esa fue una pregunta de cálculo 2, tal vez la pudieron ver en su momento, que cuando se cumple que las derivadas parciales, las mixtas, ¿verdad? Las de segundo orden, las cruzadas, son iguales.
Y solo es cierto cuando las derivadas de primer orden y las de segundo orden son continuas. Resumido, que la función sea C2. Si eso pasa, entonces se da la igualdad. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Me captan la idea? Jóvenes. Sí, sí, Lick. Sí, perfecto. Solo que está bien largo eso. Sí, más que todo es por el cálculo, pero como les digo, ese ejemplo es en esencia el que nos enseña como contradicción, digamos. Y como se lo digo, sale en ese libro de contraejemplos en análisis. Ahí lo encontramos después porque con Cruz le digo, pero y al final le digo que se quería verificar. Ese ejemplo es el que nos sirve para demostrar que si la función no es C2, en este caso, las mixtas en 0,0 son distintas. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Que por eso es interesante el ejercicio. Cheque. Entonces, ¿dónde me quedé? Vamos a ver. De ahí, ¿qué más les puse? Ah, la teoría de regla de la cadena solamente es recordarle una variable. Que esto ustedes ya lo vieron en cálculo 2. Que en este caso es una función que va de R2 en R. Tenemos una X. Esta X va de R en R. Aquí está. Recibe un valor real y me da como resultado un valor real. Aunque aquí dice que va de R2 en R. Y entonces se establece esto como la regla de la cadena, ¿verdad? En su forma extendida, pero esto tiene un trasfondo matricial también. Que aquí tenemos el ejemplo, X es una función que va de R en R2, una función con valores vectoriales. F es una función que va de R2 en R, se hace la composición, en la composición se le llama g de t y se hace el cálculo. Y da lo mismo si nosotros calculamos la derivada ordinaria de g de t, de g respecto a la variable t, sacamos 6t, ¿verdad? Pero el trasfondo matricial está bajo esta estructura. En este esquema, si estamos trabajando nosotros con una función de Rn en R y X, que es la composición que va de R en Rn, entonces al hacer la composición de F compuesta con X, nosotros podemos reescribir esta derivada como el producto de estas dos matrices, donde esta de aquí es df evaluada en X sub 0 y esta de acá es d de X, porque X tiene varias funciones de salida, tiene n funciones componentes que son X1, X2, hasta Xn. Entonces, que esta es la forma matricial o en términos del gradiente, ¿verdad? Si lo vemos así, con este X' le decimos nosotros, ¿verdad? Como es una función de valores vectoriales, esta es la forma de notarlo, que es la derivada de un vector, es derivar cada una de las componentes. Entonces, aquí vemos nosotros la idea vista desde un entorno matricial, que es el uso de la regla de la cadena. Luego está la generalización cuando estamos trabajando con una función f que va de Rm en Rp, tenemos una función x de t o x que va de Rn en Rm y hacemos la composición. No me desconecté. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, bueno, sí, listo. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Luego, estas son las formas, ¿verdad? Que va a tener cada una de las componentes de la matriz. Y aquí vemos nosotros que es el producto de las matrices, que se va asociando nada más a esta estructura y se genera esta relación, que son los famosos diagramas de árbol o los diagramas de las reglas de la cadena para cada una de las funciones respecto de cada una de las variables de salida, que es cuando queremos derivar a f de 1 respecto a t1. Hacemos pasar a t1 respecto de cada una de sus variables y multiplicamos cada una de estas x y x1 por
T1 en todas, ¿verdad? Y así hacemos lo mismo con todas las Fs que van siendo derivadas respecto de cada una de sus variables y cada una de estas va siendo derivada respecto de la variable de salida. Entonces, eso arma que es la matriz, que es el producto de estas dos matrices, que es df de x por dx de t. Entonces, esta es la regla de la cadena generalizada, ¿verdad? Y la vamos a poner en práctica, ya para que aterricemos de manera puntual con ejercicios para que no quedemos en el aire, ¿verdad? Igual podemos hacer el cálculo tal y como nosotros lo conocemos, como aprendimos a hacerlo en cálculo 2, ¿verdad? No es que lo de cálculo 2 se olvida, no, 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 nada que ver. Entonces seguimos en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta función y vamos a tratar de aplicar esta regla de la cadena generalizada. Entonces, tenemos... Luego vamos a revisar este ejemplo porque nos va a servir para una demostración. Miren, esto que es la demostración para los cambios de coordenadas. Cuando tenemos diferenciales y queremos expresar los diferenciales de coordenadas rectangulares, en otras coordenadas, vamos a seguir el ejemplo para entender cómo funciona y cómo expresar los operadores de rectangulares a polares y poderlo aplicar nosotros para el cálculo de rectangulares a esféricas en un laplaciano, unas derivadas de orden 2. Pero luego vamos a retomar este ejemplo. Aquí está el apéndice de las demostraciones y me interesa el problema 19. Ajá, este de acá. Entonces, para esto me piden calcular la derivada de f compuesta con x en dos formas, dice, con la evaluación de f compuesta g y utilizando la regla de la cadena. Vamos a hacerlo con el inciso A. Vamos a calcular f compuesta en x que sería, en términos de qué variable sería acá. Vamos a ver. Ah, bueno, quizás valdría la pena rescatar cómo se están moviendo las funciones. F es una función de R en R2, ¿sí? G es una función de R2 en R. Aquí es F compuesta con G. ¿De dónde a dónde va F compuesta con G? Ujú. De R en R, creo. No, fíjese bien. De R en R2. De R en R2. De R en R no sería, porque es de F unión G y F va de R a R2 y G va de R2 a R. La unión sería de R a R, creo. ¿Quién entra aquí en esta composición? F y G. Es F evaluada en G, pero G, ¿qué variable recibe? De dos dimensiones. Ajá, de 2. ¿Y a dónde cae entonces? Una vez que entra a G, ¿cómo sale de G? Como R. Sale como R. Ajá.
pero como R entra a R, entra aquí a F. ¿Y F Sí. dónde lo manda? A R2. Ajá, entonces ¿de dónde a dónde De va? R2 a R2. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. ¿Sí? Entonces recuerden, esta va de R2 en R2. Ya me lo habían dicho, sí, estamos bien. Ahora, ¿cómo se compone o cómo está compuesta, verdad? F compuesta con G. ¿Qué variable va a recibir G? Recibe las variables ST. O sea que es F evaluada en G de S, T. ¿Quién es G de S, T? Es F evaluada en S menos 7T. ¿Sí? Y F evaluada en S menos 7T, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 S menos 7T a la 5, coma, E a la 2, S menos 7T. ¿Lo ven? En vez de X, colocamos S menos 7T. Y esto es un vector, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, si nosotros queremos calcular esta, ¿cuántas componentes tiene? ¿De qué orden es esta matriz? Miren. Una función de R2 en R2 y quiero calcular la derivada. Olvídense de la composición. Esta es una sola función, es una función G mayúscula. Entonces esta función G mayúscula me genera una matriz ¿de qué tamaño? 2 por 2. 2 por 2. Dos Entonces, por dos, ajá, entonces, ¿quiénes van? ¿Qué componentes tiene? Sería la función 1, vamos a llamarle f minúscula sub 1, ¿respecto de qué variable? De ese. Aquí va la primer función respecto de la otra variable, t. Lo mismo acá. Parcial de f2 respecto a s, parcial de f2 respecto a t, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar entonces? Esta función derivada respecto a s. ¿Qué es igual? Sería bajo la potencia 15 por S S menos 7T a la 4. a la 4 por la derivada interna que es 1. Listo. Esta respecto de t es 15 S menos 7T a la 4 por la derivada interna, ¿va? Que es menos 7. Entonces, de una sola vez, si quieren, multipliquemos menos 7 por 15. ¿Cuánto es eso? Menos 7 por 15, ¿cuánto queda? Menos 105. Menos 105. Listo. Cheque. Ahora, esta segunda función respecto a S sería 2 veces E a la 2 S menos 7T, ¿verdad? Sí, Y la derivada de esta función respecto a T, menos 14. menos 14 y la misma base. Sí. ¿Estamos bien? Entonces, esta es la derivada de esta función f o g en st. ¿Listo? Aquí lo calculamos directo. Ahora vamos a usar el teorema. ¿Qué nos dice el teorema?
El teorema nos dice que esta es el producto de estas dos matrices. Me lo voy a traer así. Me dice usando la regla de la cadena. Y si las matrices de derivadas de F y de G. Listo. Entonces, usando esto. Inciso B. Por aquí ya nosotros tenemos la idea de dónde, cómo van las funciones. ¿Quiénes son las funciones? ¿Sí? Entonces, DF ¿de qué tamaño es esta matriz? Va de R en R2. 1 por 2. ¿De? ¿De qué tamaño es? Creo que es de 1 por 2. 1 por 2. No, Siempre 2 por 2. no. Miren, F de Por De 2 2 por 1 era. de 2 por 1. Y Entonces, la pongo otra vez. aquí va la primer función respecto a X. ¿Qué nos da? 15x a la 4. ¿Sí? Y aquí va la segunda función respecto a X. 2 exponencial a 2x. Listo. Ahora, D de G de ST. ¿De qué tamaño es? Esa creo que es de 1 por 2. Correcto, este es un gradiente. Entonces, ¿a qué es igual? Aquí tendríamos la derivada de la función respecto a S, 1. 1 Y aquí la derivada de la función respecto a T, menos 7. menos 7. Entonces, la derivada de F compuesta con G de ST es el producto de esta función evaluada en G de ST por la derivada de G en ST. Este es de tamaño 2 por 1 y este es de tamaño 1 por 2. Por ende, de 2 por 2. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a reemplazar G de ST en la X, ¿verdad? O sea, 15 S menos 7T a la 4. Y aquí va 2E a la 2 S menos 7T, ¿verdad? 1 y menos 7. Entonces, esta por esta. 15 S menos 7T a la 4. Esta por esta. Sería menos 105. S menos 7T a la 4.
Esta por esta. 2e a la 2s menos 7t. Y esta por esta. Menos 14e a la 2s menos 7t. ¿Estamos bien? Sí. ¿Claros? Aquí recuerden que estoy usando el X, ¿verdad? El X que hace referencia a esta X de acá, que en nuestro caso es el G de ST. ¿Sí? Chequele. Listo. Vamos a revisar otro. Es el 28. El problema 28 cae dentro de lo mismo, ¿va? No. Hasta el 27 llegaba. El 28 tiene enunciado independiente. Dice CAG que va de R3 en R2 una función diferenciable, tal que G evaluada en 1 menos 1, 3 es 2, 5. De la derivada respecto a G, que obviamente es de tamaño 2 por 3, evaluada en 1 menos 1, 3 es 1, 4 menos 1, 0, 0, 7. Listo. Suponga que F va de R2 en R2 y es definida por F de XY que tiene estas componentes. Y me preguntan, ¿cuál es la derivada de F compuesta con G evaluada en 1 menos 1, 3? Entonces, para fines prácticos, aquí nosotros no podemos venir y reemplazar, ¿verdad? Sino que tenemos que calcular utilizando lo que ya me dan. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la derivada en F evaluada en G de 1 menos 1, 3 por la derivada de G evaluada en 1 menos 1, 3. ¿Sí? Revisemos los tamaños. ¿Esta de qué tamaño es? La de F es de 2 por 2, ¿verdad? ¿Sí? Y esta, sí estamos claros que es de 2 por 2. Sí, Lick. Y esta es de tamaño 2 por 3. O sea que nuestra matriz resultante va a ser de tamaño, esta de aquí, de 2 por 3 también. Entonces, calculemos la función primera, porque esta la podemos calcular general, esta. ¿Quién es DF evaluado en XY, ¿verdad? En todo caso. Sería la primer función de F respecto a X, la primer función respecto a Y, la función segunda respecto a X, la función segunda respecto a Y. Derivada de la función primera respecto a X, ¿qué queda? 2y, ¿Correcto? De respecto de Y de la misma función. 2x, Entonces, Perfecto.
De la segunda función respecto a X. 3 Y de la segunda función respecto a Y. menos 1. Menos 1. Perfecto. Calculemos directamente esta. D de F evaluada en G de 1 menos 1, 3. ¿Qué componentes tiene esta? Miren. Los 5. Entonces, esta es 10, 4, 3, menos 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Jovencitos. Sí, Lick. Y ahora vamos a calcular la que queríamos, que es la derivada de f compuesta con g evaluado en 1 menos 1, 3. Esto va a ser igual a d de f de 2,5 por d de g evaluado en 1 menos 1, 3. O sea, esta matriz 10, 4, 3 menos 1 por 1, 4 menos 1, 0, 0, 7. ¿Qué da? ¿Y la columna? Ujú, 26, ¿verdad? Esta por esta, menos 10. Esta por esta, 28. Esta por esta, menos 1. Esta por esta, menos 3. Y esta por esta, menos 7. Y esto es lo que queríamos calcular. ¿Estamos bien? Chip. ¿Alguna duda? De momento no, Lick. Se va siguiendo. Listo. Vamos a revisar otro, pero creo que está en la misma sección. Si es de regla de la cadena. Es este. Esto yo sé que ustedes lo pueden hacer. Siguiendo lo que aprendieron en cálculo 2. Ayer dijeron que alguien bueno les explicaba cálculo 2. Traduzcan esto a cálculo 2. W de qué variables depende. De U y de B. No, Depende de G y G depende de U y de B, ¿o no? no. Depende de X, Y. Y a su vez, X depende de U y de B, Y depende de U y de B, como en cálculo 2. ¿Estamos bien? Sí, como una parametrización, ¿vale? Sí, llamémosle parametrización. Pero esto es de cálculo 2, ¿verdad? Entonces, las derivadas de W respecto a U y a B son parciales. Entonces, a mí me piden calcular la derivada de W respecto a U y la derivada de W respecto a B. Entonces, la derivada de W, estoy haciéndolo como en cálculo 2, MM202, como lo hacíamos en cálculo 2, como los campeones.
Cuando derivamos aquellas cosas bien turbias de regla de la cadena, que es el problema más difícil del tercer examen. Entonces, derivada de W respecto a U, ¿a qué es igual? Es derivada de W respecto a X, siguiendo el árbol, por la derivada parcial de X respecto a U, más derivada de W respecto a Y, por la derivada de Y respecto a U. Derivada de U de W respecto a B es derivada de W respecto a X por la de X respecto a B, más derivada de W respecto a Y por la de Y respecto a B. X respecto a U es 2U. Esta es WX. Menos, ¿verdad? Derivada de Y respecto a U es 2U. Por WY, lo negativo. ¿Eh? Derivada de X respecto a B es menos 2B. Por WX. Derivada de Y respecto a B es 2B positivo. Por WY. Reemplazo en la ecuación. B por la derivada de W respecto a U más U por la derivada de W respecto a B. Entonces, B por esto más U por esto. Y esto es igual a 2V WX menos 2V WY menos 2V WX más 2V WY. ¿Sí? Pero miren, V WY se va con este. Y este se va con este. 0. Verificada, ¿verdad? Cálculo 2. Como los gigantes. MM 408. No les estoy diciendo que lo que ustedes aprendieron en cálculo 2 no sirve. Nada que ver. Solo les estoy diciendo de una forma más general de trabajarla. Entonces, ¿cómo podemos verificar nosotros esto? Empleando lo que estamos aprendiendo aquí en... Ujú. Entonces, si observan, W es una función que va de R2 en R. ¿Sí? Y la función, llamémosle H, va de R2 en R2. ¿Quién es W? Ah, W es G de XY. ¿Quién es H? H de V es en la componente primera U cuadrado menos B cuadrado y en la componente segunda B cuadrado menos U cuadrado. Me están pidiendo que calcule la derivada prácticamente, vamos a ver cómo la asociamos.
Sí, me están pidiendo la derivada de W. Pero W, ¿quién es? Es la derivada de G compuesta con H en V. ¿Sí? Esto me están pidiendo. ¿Por qué? Porque es G evaluado en este vector. Miren, eso es W. Cheque. Pero esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a la derivada de G evaluada en quién? En H de V o en XY si lo queremos ver así. ¿Sí? Por la derivada de H evaluada en V. Cheque. Entonces, miremos cómo vamos a establecer la relación entre estas dos cosas. W, ¿de dónde a dónde va? Aquí esta, ¿en términos de qué variables me va a quedar? Vaya, esta me va a quedar en términos de qué variables. ¿O qué me va a dar como resultado esto? ¿De qué tamaño va a ser D de W? Mírenlo. De 1 por 2. Correcto, de 1 por 2. Y de 1 por 2. ¿Qué componentes va a tener este vector de aquí? Va a ser W respecto a U y W respecto a B. Esto es lo que vamos a obtener al final. Pero eso lo vamos a trabajar en función de esto de aquí. ¿Quién es DG de XY? ¿Qué componentes tiene? También es de R2 en R. Sí. Sería G en X, ¿sí? Y G en Y, ¿verdad? Vamos a ver. No, es que los escribí mal. Los puse, No, Lee, esa es de 1 por 2. sí, son transpuestas. Bueno, los escribí mal yo. De aquí. Es por el tamaño, ¿no? Siempre me iba a fijar.
¿Y esta ahora? ¿De qué tamaño es? Es de 2 por 1. No. ¿De 2 por? De 2 por 2. De De 2 2 por por 2. 2. ¿Sí? Pues DH de V sería la derivada de la primera función respecto a U, 2U, ¿verdad? Y de la primera función respecto a B, menos 2B. ¿Sí? Derivada de la segunda función respecto a U es menos 2U. Y derivada de la segunda función respecto a B es 2B. ¿Estamos? Me llevo estas tres matrices, pero las voy a ubicar ya en su forma, que es la ecuación, ¿verdad? Que es esta va a ser igual a esta de aquí por esta. Miren, 1 por 2, 2 por 2, 1 por 2, tal y como está acá. ¿Qué tenemos entonces? En la primer componente tenemos esta por esta, 2u x menos 2UGY, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En la segunda componente tenemos esta por esta, 2b gx, 2b gy. ¿Estamos bien? Entonces concluimos que derivada de w respecto a u es 2u gx menos 2u gy. W respecto a b es menos 2b gx más 2b g de y. Me traigo la ecuación. Esta es la ecuación. A esta ecuación, B por W. Bueno, B por esta más U por esta de aquí. ¿Qué tenemos? 2BU GX menos 2BU GY menos 2V GX más 2V GY. BU GY, BU GY, esta y esta se van. VGX, VGX, esta con esta se van. 0 y verificada la igualdad. Dos enfoques, mismo resultado. ¿Estamos bien?
Sí, sí. ¿Sí? Cheque. ¿Entendieron? Sí, Sí. sí. No me escuchó antes, creo. Ah, listo. Está este otro, que es el que les decía que quería que revisáramos. Que es de los últimos. Miren, aquí hay varios de los problemas que les salían en cálculo a ustedes. Solo que con el diagrama de árbol, ¿verdad? La meta es trabajar el 33. Esta es nuestra meta. Pero como yo sé que ustedes son buena onda y bien estudiosos, vamos a revisar el ejemplo que les dije y se van a aventar a trabajar este. Entonces, vamos al ejemplo. Y vamos a ir haciendo como el switch entre los dos para que entendamos cómo funciona la onda. Dice conversión de polares, bueno, de rectangulares a polares, ¿verdad? Recuerde que ya nosotros conocemos esto. Entonces, nosotros en este ejercicio conocemos que las coordenadas esféricas, bueno, dice el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que en esféricas x es igual rho seno de phi coseno de teta. Y seno de phi seno de teta. Y z es rho coseno de phi. Estas son las coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, esto ya lo sabemos nosotros, así como dice el lector, así como dice el libro. Ustedes ya saben esto. Entonces, W es una función que va a depender de X, Y. Para nosotros, W va a ser una función que va a depender de X, Y, Z. Pero luego, dice acá que al reemplazar, me va a generar una nueva función en términos de las nuevas variables. O sea que esto me va a generar una función G en términos de rho, phi y teta. Pero que en esencia esta función es f cambiando la x en coordenadas rho, phi, teta, la y en coordenadas rho, phi, teta y la z en coordenadas rho, phi y teta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pues sigamos la lectura. Ahora, nuestro problema es el siguiente. Nosotros queremos calcular la derivada de g de r teta. Sabemos que esto es la derivada de f de xy por la derivada de x en términos de r teta. Para nosotros, ¿cómo va a ser? Nosotros queremos calcular la derivada de g de rho, phi y teta. Esto es la derivada de f en x, y, z por la derivada del vector x en términos de las nuevas variables, ¿verdad? Que son rho, phi y teta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen?
Aquí en el libro. En el libro nos dicen, bueno, estas son las parciales. Son las parciales de f respecto de cada una de las variables espaciales. Y esta de acá es x respecto a r, x respecto a teta. Y respecto a r y respecto a teta. Para nosotros, aquí va a ser una matriz de 1 por 3 y esta va a ser de 3 por 3. ¿Sí? Aquí vamos a obtener a la función g en términos de r, para nuestro caso es rho, phi y teta. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, eso nos va a dar las primeras derivadas parciales. Nos va a dar la derivada de g respecto a rho, la derivada de g respecto a phi y la derivada de g respecto a teta. ¿Estamos? Esto de aquí. ¿Qué va a suceder? Que vamos a obtener estas relaciones. Miren. W respecto a R, porque aquí lo estamos comparando, dice esta por esta. Miren, coseno, seno, cada una de las derivadas parciales, como F es W, W también es G al final. Entonces hacemos la comparación. Y lo mismo con esta otra. Comparamos esta con el segundo producto. Y después, ¿qué sucede? Quitamos la W y tenemos los operadores. Cheque. Ahora, yo quiero que ustedes hagan exactamente eso para las primeras derivadas. ¿Cuál es el problema? Que el laplaciano son segundas derivadas. Entonces, nosotros vamos a calcular estas. Miren. Bueno, aquí use el hecho que esta en términos de estas dos, dicen, bueno, porque es que aquí sí iban de cilíndricas a esféricas, dice acá. Pero aquí yo me estoy moviendo de estas a esféricas directamente, entonces nos vamos a quedar con estas. Vamos a movernos de rectangulares a esféricas, no de cilíndricas. Ahora vamos a hacer caso al enunciado. Pero vamos a demostrar esta fórmula. Esto. Liz, una consulta. El Rho, no es de la cilíndrica. No debería ir. Es que no sé, tengo una duda. Tengo ahí, me estoy confundiendo. ¿Sí? Es que nosotros en matemáticas utilizamos a cilíndricas como las mismas polares. Ah, ya. Solo que para R3, ¿verdad? Entonces agregamos la componente Z igual a Z. Y tomamos estas como esféricas. Entonces yo en esta dirección las estoy pensando. Porque también el laplaciano sale aquí en coordenadas cilíndricas, como ejemplo. Creo que aquí lo piden. Contás laplaciano. Aquí está. Y este es el laplaciano en polares. Este es interesante también que lo pudiéramos ver, pero me decidí por acá. Bueno, este es el laplaciano en cilíndricas. Estos dos sería interesante, son de segundo orden. Ahora, ¿qué sucede? Las derivadas parciales de primer orden siguen siendo funciones. Entonces, a esas funciones les vamos a aplicar o le aplicamos los operadores que obtenemos para calcularlas o le volvemos a aplicar la misma técnica a cada una de ellas para reemplazarlas. O sea que nosotros prácticamente estaríamos calculando este lado, miren. De aquí para allá. Porque la salida que nosotros estamos obteniendo aquí, observen, es que estamos expresando
Ah, no, más bien, no, si lo estamos haciendo bien. Porque, ya me fijé en algo. Esto es lo que obtenemos de la regla de la cadena con los operadores, pero esta es la que se obtiene de resolver este sistema. Porque si notan, aquí tenemos a R en términos de la de XY y aquí tenemos a la de XY en términos de R y teta. Entonces sí ocupamos lado porque una vez que ustedes obtienen estas, vaya, una vez que ustedes están aquí, ustedes pueden expresar a estas como incógnitas y estas incógnitas expresarlas en términos de estas, que es lo que se hace por acá. Entonces nosotros vamos a obtener estas de aquí, solo que en términos de rho, teta y phi, de primer orden. Y ahí tenemos que buscarle las de segundo orden. Entonces, tratemos de adoptarlo, tratemos de adoptar el método para segundo orden. Y si no, toca entonces esto, diagrama de árbol. Expresando a X, Y, Z en términos de rho, teta y phi, calculando a W respecto de las últimas variables, haciendo el uso de la regla de la cadena y derivando nuevamente. Quizás lo van a sentir más natural usando el método, ¿verdad? De cálculo 2, pero usando el método de las matrices también deberíamos de poderlo asociar. ¿Me explico? ¿Jóvenes? Entonces tratemos de verificar esto, a ver cómo nos va hoy. De hoy a amanecer mañana. Cheque. Hoy va a subir esa clase. Sí, 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 ahorita. Dele, perfecto. Y bueno, ya se fueron. Les voy a escribir por el grupo, porque mañana les quería consultar si puedo estar con ustedes, pero después de las 5, porque mañana sí necesito cuidar, o sea, sondear bien las aulas, porque el otro viernes voy a examen. Entonces, ahorita les voy a subir el video y ahí les escribo por el grupo. Vamos. Igual siempre le grabaría la clase mañana, pues. Y trataría de salir de lo pendiente entre hoy y mañana para ya no tenerlos atrasados y que ustedes vayan estudiando también. Cheque. Cheque. Listo, pues. Los veo mañana. Se cuidan. Listo, una pregunta, pero Cuéntame. tengan la grabación. Ah, para la Tengan la grabación. grabación. Para la grabación.